Saludos, queridos patitos, estamos aquí con Francisco García Campa y con Cayo Mario. Una vez hubo un sueño llamado Roma, solo podía susurrarlo. Algo más que un susurro y se desvanecía. Era tan frágil, me temo que no sobrevivirá al invierno. Evidentemente es Marco Aurelio, película Gladiator, Ridley Scott, año 2000, pero normalmente la gente se suele acordar de la luz, pero antes de la luz hay que construirla. Y antes de Julio César, pues estaba Cayo Mario, y aquí está Francisco para traerse a Cayo Mario a tomarnos unas sidriñas, ¿eh? O un Ahí cancino. está. Seguro que le hubiese gustado. Pues sí, sí. Básicamente el portador de la primera antorcha, ¿no? Digamos, del Imperio Romano, pues fue siempre la familia de Cayo Mario, ¿no? Está Cayo Mario, su sobrino político, el sobrino de su mujer, Julio César, y el hijo adoptivo de Julio César. Al final, con todo lo que yo en mi libro intento explicar cómo se vincula la obra de Cayo Mario, el ejército profesional y el fin de la República. Y al final ese ejército profesional es la máquina que hace el Imperio Romano. Resultaría curioso hacerte la pregunta de ¿es esta tu aportación a la reconciliación histórica? Entre populares y estimates. Bueno, también entre asturianos y romanos. Ah, no, no, sin problema, porque, a ver, los astures, por un lado, y los romanos, por otro, dieron lugar a los asturianos, ¿no? Y a todos los españoles y a todos los europeos. Básicamente, yo no soy indigenista, yo me considero sustrato de la historia, ¿no? Y al final, eh, Roma, como decían en la vida de Brian, ¿no? ¿Qué le debemos a los romanos, no? Pues el acueducto, la lengua, la cultura, la justicia. Es decir, hay muchas cosas que debemos a Roma y yo creo que fue una conquista dura, pero de ese parto, ¿no? Nació la cultura europea. Sí, ciertamente no hay que renegar de nada de nuestra historia, porque precisamente es eso, es historia, y todos tenemos complejidades y la unicidad y lo binario, pues mejor dejarlo para lo informático. Ciertamente Cayo Mario parece que nació en el 158 o 157 antes de nuestra era, que también es un convencionalismo, el ámbito de cuándo es el inicio de nuestra era, la ausencia del año cero, todo esto, pero parece que vivió unos 70, 71 años, lo cual para la esperanza de vida de la época pues es una edad avanzada, y fue cónsul durante 7 periodos, lo Sí, cual 7 periodos, ciertamente sí. hace Primero, digamos, 5 seguidos, uno suelto y después otro aparte. la Más o menos época. podemos decir que tuvo un tirón de consulados y el ansioso séptimo consulado se le hizo esperar y tuvo que pasar varios años. Primero todas las guerras sociales, las guerras de los aliados, y en esa guerra civil que comienza con Sila le toca su último consulado, que podemos decir que ese séptimo consulado fue casi más un deseo que una realidad, porque murió a los 20 pocos días del comienzo del consulado. Es decir, estuvo el último consulado solo casi, digamos, la toma de posesión. Y ya era muy mayor y muere, no sé si a los 25 días o 26 del consulado. Sí, ciertamente es interesante porque tenía su propio calendario vinculado a el Panteón Imperial. Todos conocemos seguramente los idus de marzo como fecha evidentemente en la que acaban quitando de medio a su sobrino político, a Julio César. Pero ciertamente resulta curioso esa idea del tercer fundador de Roma, Adude Condita, 753 antes de nuestra era, la fundación de Roma por Rómulo y Remo, y este sería el tercero. El tercero, porque básicamente lo que podemos decir Rómulo y Remo, o Rómulo, lo crea, es el primer fundador. El segundo es Camilo, cuando salva la ciudad de Roma ante el ataque de Breno. Y el tercer fundador es Cayo Mario, porque lo salva a la ciudad de Roma, primero de la amenaza de Yugurta, pero sobre todo de la gran invasión bárbara de cimbrios y teutones. Y cuando vence en Aquae Sestiae y especialmente en Berceras, lo nombran el tercer fundador de Roma,
en su desfile triunfal, es aclamado por el pueblo como el tercer fundador. Por eso viene este nombre, no porque haya hecho unas grandes obras públicas, ni ha hecho una nueva zona residencial en la ciudad, sino porque es el que salva a Roma y empieza de cero. Si no llegase por él, hubiese sido destruida. Y ciertamente, normalmente se suele poner el foco en una cosa u en otra, pero normalmente suelen ir combinadas la amenaza exterior y la amenaza interna. La amenaza externa la has comentado, que es el ámbito de Yugurta, los cimbrios, los teutones, que resulta curioso porque viene un poco de lo grecolatino, eso de bárbaro, berber, norte, sur, que tenemos un poco interiorizada esa visión a través del filtro greco-latino. Bueno, es que básicamente el término bárbaro viene o deriva del que balbucea, es decir, el que no habla latín o no habla griego, es decir, de aquellas personas que no están civilizadas, de ahí viene el término bárbaro. Después es cierto que se le va dando unas connotaciones distintas en cada periodo histórico. Incluso algunos hacen ya como apología de ser bárbaro, ¿no? Los germanos o alemanes del siglo XIX, ¿no? Es el germanismo, ¿no? Pero la realidad es que bárbaro implica básicamente el que no habla o el que no sabe hablar. Hay que entender siempre que para un romano, un griego, los idiomas, ¿no? Por ejemplo, de los germanos o de los pictos o cualquier pueblo del norte, sonaba muy raro. Y bueno, también sonaba a bárbaro, a balbucear, ¿no? Pues por el sur tenemos a Yugurta, que usando el karma sería el fabricante de yogur en una yurta. Sí, bueno, sí. Pero más que yogur, sería el yogur más que de vaca o de yaco, sería de dromedaria. A ver, Yugurta es podemos decir, un proxy reconvertido al mal del imperio, ¿no? Es decir, muchos imperios crean aliados que se les van de madre, ¿no? Y podemos decir que Yugurta y el reino númida es básicamente un proxy, un aliado, un auxiliar de caballería que usaba primero Cartago, y en las guerras hispánicas, ¿no? En las guerras púnicas en Hispania, se cambió de bando. Y por ejemplo, ya en el asedio de Numancia está los númidas como aliados de Roma, y comienza una buena relación en la que Roma es como la aseguradora, ¿no? El poder que asegura en su trono a los númidas, ¿no? Cuando los númidas, digamos, el creador, que se me acaba de ir el nombre ahora mismo, bueno, el creador de la dinastía fallece, heredan sus 3 hijos y comienza una lucha al poder entre los hermanos y sobre todo entre un sobrino, que es este Yugurta. Yugurta, Manises. Yugurta poco a poco se va deshaciendo de sus primos y va tomando el poder. Y Roma, claro, no ve muy bien que comience a matar a sus clientes, ¿no? Es decir, al final los 3 hermanos y él eran clientes de Roma, tenían una fidelidad a Roma, y que este hombre empiece a matarlos no les gusta. De hecho, los convoca a Roma, y en Roma incluso mata a otro heredero al trono. Claro, ya Roma ya se calienta mucho, los expulsan de la ciudad y da comienzo a una guerra en la que, digamos, las barbaries comienzan por los dos lados. Primero Yugurta, en un ataque a una ciudad de un aliado, de unos hermanos, mata a varios miles de itálicos, es decir, emigrantes que vivían en África de origen itálico, y da comienzo esto a una guerra en la que Roma durante varios años no es capaz de derrotar a Yugurta y a sus ejércitos, en gran parte por lo que tú dijiste ahora mismo, de que toda guerra tiene una debilidad externa y una interna, ¿no? Al final Roma, cuando internamente estaba dividida en los juegos de intereses de las familias, en los juegos de interés de los partidos políticos, era débil, y al final los enemigos aprovechaban esa debilidad. Yugurta sabía perfectamente que sus adversarios, los romanos, estaban a otras cosas, eran a la sed de oro, por ejemplo. Entonces
Un ejemplo es que untó a un general, le dio dinero para que abriese las puertas del campamento, masacrase al ejército y él lograse huir con su botín, ¿no? Y de eso llegó a ese nivel no sé, de miseria, ¿no? La Roma republicana en la guerra de Yugurta. Entonces es cuando aparece un nuevo general que es Metelo, y en ese séquito de Metelo está Cayo Mario, que es un personaje que en este momento ya es mayor, porque si nació en el 157, aquí estamos hacia el 107, 106, ya es una persona de 50 años, y aparece como, bueno, como un lugarteniente de Metelo. Había sido muy famoso Mario, y damos un salto un poco grande hacia atrás, porque Mario se había hecho, digamos, su carrera militar y un cierto nombre en las guerras de Numancia. En la guerra de Numancia había llegado a ser uno de los hombres, digamos, del Estado Mayor de Escipión africano menor numantino, ¿no? El que toma Numancia. Había tenido su gloria. De hecho, Escipión dijo en una frase que, bueno, ya sabes que estas frases de Roma pueden ser auténticas o no, ¿no? Pero que cuando le preguntaron dónde está tu sucesor, dijo, a lo mejor no lo tienes tan lejos, ¿no? Como, y mirando a Cayo Mario, ¿no? Pues Mario intentó meterse en política, fracasó, tuvo algunos éxitos, ¿no? Llegó a ser tribuno de la plebe, pero su programa electoral, demasiado popular frente a los optimates, no gustó. Por ejemplo, intentó que el voto fuese secreto, creó un sistema de voto con unas pasarelas tapadas por madera para que el plebeyo que votase no se viese dónde votaba. Es decir, es el origen del voto secreto de nuestras elecciones. Lo logra, pero claro, la enemistad con los optimates ya comienza a ser ya demasiada, ¿no? Y empiezan a eclipsar sus siguientes campañas electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que deja la política y parece que se dedica a sus negocios, pero en esta guerra de Yugurta, a una edad ya bastante mayor, unos 50 años, decide volver al ejército con el ejército de Metelo y se dirige aquí a África. Y en África, bueno, tiene unos combates, unas luchas. Una de ellas es la batalla, por ejemplo, de Mutul, que lo tengo aquí en mi libro, porque esta batalla, la batalla de Mutul, en la que Suazto salva al ejército romano que es emboscado. Hay una emboscada bastante bien hecha por parte de Yugurta y logra salvar al ejército. A partir de este momento, Cayo Mario se convierte en una estrella, ¿no? En una especie de ídolo para los legionarios romanos. ¿Por qué? Porque los romanos mandaban cartas. Estamos en una época en la que no existía el ejército profesional. Toda la gente que estamos hablando en estas legiones eran milicianos, eran personas que en servicio a su ciudad se apuntaban al ejército. Muchos de ellos estaban casados con hijos, porque no eras militar profesional, no había una prohibición. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta gente mandaba cartas a su familia, diciéndole que la guerra parecía que iba mejorando, íbamos ganando, pero nunca gracias a Metelo, sino siempre gracias a Cayo Mario. Entonces es cuando Cayo Mario, su fama es tan grande que decide presentarse a las elecciones de cónsul. Entonces, tiene un tiempo para llegar a las elecciones, porque se realizan cierto día, y bueno, se marcha de África sin mucho permiso de Metelo, va en un barco en un tiempo récord, tiene suerte que los vientos, ¿no? Esto es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? El factor de la suerte, el destino. Sí. Y que no estamos en el siglo XIX, sino que estamos en aquella época. Claro, justo, sí, que no se tunda el barco de la que vas. Pero bueno, el viento le fue favorable y llegó justo a tiempo para las elecciones, ¿no? Gana, le nombran cónsul, pero claro, los senadores que no le caen, Mario no les cae muy bien, deciden darle el ejército para luchar contra los cimbrios y los teutones, que están en el norte amenazando. Es decir, Roma tiene dos enemigos a la vez, sí. Uno en el sur y uno en el norte. Le debieron pensar, bueno, ya te conoces a los del sur, así te vamos a dar algo nuevo, a ver cómo te manejas. O decirle, vete a fracasar con los del sur, con los del norte, mueres, o incluso, si ganas, el éxito va a ser siempre menor, porque en el ideal un poco
racista, o no está bien dicho el término racismo, porque no es exactamente lo que ese término es moderno, pero en el handicap o en el ranking, ¿no? De la jerarquía de éxitos, no es lo mismo ganar a 100.000 germanos que a 50.000 númidas. Si se les consideraba a los númidas más equivalentes a Roma, ¿no? Por lo tanto, el éxito que podía tener en el norte no era muy grande, y el fracaso sería ya librarnos de Cayo Mario para toda la vida. Entonces lo mandan para la guerra del norte. Pero ¿qué pasa? Que Cayo Mario sabe esto y empieza a mover a sus seguidores, a sus veteranos, a las familias de los soldados que están luchando en África, para que le cambien el destino y sea él el que vaya a luchar contra Yugurta. Hay una campaña de presión, la gente sale a la calle y pide que sea Mario el que salve a Roma en África, contra Yugurta, y bueno, al final le dan el mandato. Pero ¿qué pasa? Que le dan un mandato y como no quieren, le dicen, bueno, vale, cambiamos la opinión, el pueblo lo quiere, pero te damos el mando de lo que hay en África, no te damos más ejército. Claro, entonces Mario se encuentra en un marrón, porque el ejército que hay es bastante malo, y aparte el ejército que hay es el ejército de Metelo, y le debe fidelidad un poco a su Metelo, ¿no? A su general. Entonces él comienza a hacerse su propio ejército, dice, vale, no me das ejército, me lo monto yo, y comienza a reclutar gente. Pero ¿qué pasa? Que claro, como no tiene, digamos, el servicio militar obligatorio del Senado, empieza a buscar donde nadie buscaba, que era en los proletarios. Es decir, en Roma, hasta este momento, era una milicia, un ejército, en el que se iba a la guerra para devolver el favor que la sociedad romana te había dado, ¿no? Entonces, solo los propietarios, solo las personas que tenían algo que perder, iban a la guerra. Se creía, desde el punto de vista de la época, me parece interesante, que solo aquellos que tienen algo que perder lucharán hasta la muerte por protegerlo, ¿no? Entonces solo iban a la guerra los propietarios, o aquellos que tenían rentas altas, porque tenían también algo que perder, ¿no? Y también tenían el dinero para sufragarse las armas, las armaduras e incluso la comida. Sí, no es como ahora, que en principio el ejército te suministra los instrumentos que necesitas. Allí era cada cual, bueno, se hace la panoplia a su gusto. La suya. Y el cine a veces nos da sensaciones extrañas de que van todos vestidos igual. La realidad es que irían parecidos, pero nunca igual, porque cada uno compraba el casco donde quería, heredaba la espada de su padre o el escudo de su primo. De tiempo después, de muchos siglos. Eso, después. Justo. Pues tenemos este llamamiento, ¿no? A reclutar gente. No tiene gente donde reclutar, entonces va él a buscar a los proletarios, ¿no? A la gente que no tenía nada más que sus hijos como propiedad, es decir, no tenía propiedades, tenía solo sus hijos. Entonces, entre los proletarios va ofreciendo un servicio en el ejército durante un año, o en la época esta se va renovando, ¿no? No sería hasta agosto en donde se hace el gran contrato, de 20 años o 25. Era año a año, los iban contratando a cambio de un salario, y las armas las entregaba, en este caso, el cónsul en nombre de Roma. Por lo tanto, abrimos el paso ya a un ejército en el que se cobra un sueldo, un soldado, una soldada, y empezamos a ver un ejército profesional. No del todo profesional, porque estamos hablando de contratos anuales, pero sí ya a tener ya una especie de vinculación, no de miliciano, sino de soldado. Bueno, con todo esto se va creando un ejército. Hay un personaje, Sila, que es muy famoso después en Roma, que es uno de los que le ayuda a reclutar gente. De hecho, Sila se encarga de buscar caballería, buscar jinetes entre los Soki, entre los aliados, entre los pueblos que viven en Italia, pero no son de Ius Latini, es decir, no están regidos por las leyes de Roma, sino por las leyes de cada ciudad. Al final hace un ejército de aliados de Soki, y bueno, cuando está todo hecho, se dirigen hacia África. Allí en África comienza una campaña de ir tomando ciudades para ir
echando al ejército de Yugurta de la zona, digamos, más rica de la zona de Túnez y de la actual Argelia, y se tienen que ir adentrando hacia el desierto. Yugurta, sabiendo que Roma en campo abierto es difícil de vencerle, va evitando batallas de este tipo y comienza una guerra llamada Fabiana, que es como se conoce en Roma, que es ir destruyendo por ambas partes puntos estratégicos del enemigo. De hecho, la misión más arriesgada o la misión más valiente, ¿no?, que hace Roma es atacar un oasis que para llegar a él tienen que marchar durante una semana por el desierto casi. Entonces tienen que ir con toda el agua, con toda la comida, y cuando llegan toman la ciudad, prenden fuego a un castillo, y en ese castillo estaba el tesoro de Yugurta, que queda como fundido, ¿no?, entre el edificio, dicen las historias, ¿no? Pues ahí comienza Yugurta a emigrar, ¿no?, digamos, a llevar la guerra hacia la zona del actual Marruecos, ¿no?, a Mauritania, donde vivía su suegro. Su suegro, bueno, uno de sus suegros, ¿no?, porque estaba casado con varias mujeres, y uno de sus suegros era el rey de los mauros, el rey de los moros, y ahí comienza otra fase de la guerra, que ya sería en la zona cercana a la actual, a nuestra Melilla, de esa zona de por ahí. Hay una batalla que es justo la portada de mi libro, en la cual en un asedio de un castillo usa la inteligencia para tomarlo. Es decir, es un castillo que está en un alto, con un precipicio por un lado y una sola puerta, y lo que hace Mario es, para debilitar la puerta, hace un ataque, digamos, sorpresa por los acantilados. Hace trepar a soldados con instrumentos musicales, con tambores, para hacer que cuando estén arriba el ataque parezca muy grande, que están marchando un ejército por ahí. Y entonces los que están en la puerta abandonan la puerta para ir a defender el otro lado de la muralla. Y justo cuando hacen esto, atacan a la vez la puerta, ¿no?, y así logra entrar. Entonces, a partir de ese momento, claro, los dos reyes, el de los mauritanos y el de los númidas, empiezan a ver que esto está perdido. Vale, pero bueno, pese a eso hay guerras, hay batallas duras, pasan los años y lo van, digamos, le renuevan otro consulado para que siga luchando y logra vencer. Es que esto todo está en el libro, hay muchas batallas, ¿no? Pero al final logra vencer porque divide a los dos reyes. Convence al rey de los Mauri de que ya no es buen aliado Yugurta. Entonces conciertan una cita, ¿no?, para negociar. En vez de ir Mario, porque tampoco se fía al 100%, va Sila como embajador, como representante de Mario, para negociar con el rey de los Mauri. Negocian una paz, negocian un perdón, ¿no?, por haber atacado Roma, pero a cambio tienen que entregar a Yugurta, que estaba refugiado en una de sus ciudades. Y aquí es la famosa escena en la que Sila captura a Yugurta, lo lleva al campamento romano y se lo entrega a Mario, ¿no? Esa escena, Mario la vende como que él capturó a Sila, porque es cierto, es el jefe se gana, ¿no?, siempre, pero Sila comienza a contar la historia, especialmente después de que él fue el que capturó personalmente a Yugurta. Claro, eso a Mario no le gusta nada, porque le quita todo el protagonismo que no se puede hacer en la época, ¿no? En la época, sí, un mando... La película es mía y el protagonista es mío. Eso, justo eso. Y de hecho, posteriormente, incluso Sila acuña monedas con esa escena de él capturando a Sila. Y esto ya es el odio completo entre Mario y Sila, ¿no? Sí, Sila es una historia muy interesante. Sí, se me ocurrieron un montón de ejemplos, desde Arminio, pasando por el Ducado de Varsovia, de Polonia, en el ámbito de... Es que ciertamente hay ejemplos de todo esto en otras épocas, y ciertamente de esto es como cuando era la época de Cartagena de Indias, cuando hicieron aquella moneda de hemos ganado, hemos conquistado Cartagena de Indias, y bueno, pues la oreja de Jenkins acabó un poco
menos bien Sí. en la historia. Bueno, pero esa moneda, al menos la moneda de Sila fue verdad, lo que hace Sí, Y nada, pero todas empieza estas cosas tienen ecos en en la otras eternidad, épocas. sí, sí, no Sí, sé, como decían en Gladiator. Pues tenemos ya a Yugurta, ¿no?, vencido, lo llevan a Roma, bueno, y muere en una prisión, lo meten en un pozo y lo dejan ahí morirse, ¿no? Ya. Y claro, ¿qué pasa? Que mientras esto todo pasó, hubo los cimbrios y teutores que ya habían dejado su marca en la península itálica previamente, en la famosa batalla de Arausio, que es la mayor derrota de la historia de Roma. Hay gente que a lo mejor va más a canas o no. En número es esta batalla de Arausio. Se habla de unos 80.000 fallecidos, es decir, 4 legiones, no sé cuántos auxiliares, lo mejor de cada familia de Roma, ¿no? Cada familia de Roma perdió algo en Arausio. ¿Por qué pierden esta batalla en Roma? Estamos hablando un poco antes, si no recuerdo mal, el 108. Esto fue justo antes de, digamos, de ser el nombrado cónsul. Es decir, esto ya Mario estaba a otras cosas. sí, porque ciertamente habrá gente que recuerde a Arminio, la batalla de Totoburgo, y Sí, sí, pero Teutoburgo es mucho aquella menos. imagen de Varo, ¿dónde están mis legiones? Sí, sí. O sea, Arausio son cifras mucho más grandes. Si encuentro la cifra, no sé cuánto, pero me suena eso, 80.000 ahora mismo. Sí, Sí. seguramente, sea exacto, evidentemente. Pero sí, hay cosas que han quedado más impresas en la memoria y otras pues que, pues un poco como barco, Wilhelm Gustloff, bueno, no sé si Sí, 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 el barco este, sí, 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 el de Prusia, sí. que en Entre 80.000, más o menos. sí, que precisamente en el 45 en el Báltico mueren un montón de miles de y la gente recuerda el Titanic. Sí, de hecho, sobre ese naufragio o hundimiento, más bien, porque lo hundieron, tengo yo un artículo en Bellum Artis, Historia Militar, de Saúl, que traduce unos textos británicos de la época, y es el mayor naufragio de la historia, pero no se habla de él mucho, ¿no? Eso es cierto, porque a veces depende quién se hunda y quién lo hunda, se habla o no se habla, ¿no? Esto fue un submarino soviético que hundió un barco marcado como civil de evacuación. Bueno, es muy interesante esa historia. Pues hablando de Arausio, ¿no? Mira, todo se debe en parte a que había 2 cónsules que tenían, un procónsul y un cónsul, que tenían la obligación de unir sus ejércitos en la orilla derecha del Ródano, es decir, la oriental. ¿Y qué pasa? Que uno se creía mejor que el otro. Uno era de familia aristocrática y el otro era de familia plebeya. Y el que mandaba era el plebeyo. ¿Qué pasó? El aristócrata dijo, no, yo no me uno para que me mande este. Al final tuvo que unirse porque le llegaron órdenes directas de Roma, del Senado, y se unió, pasó al otro lado, pero no unieron los campamentos, estuvieron separados por unos 15 kilómetros. Al final, ¿qué hizo los bárbaros? Pues muy fácil, primero uno y después otro, porque al dividirse, ¿no?, son menos fuertes. Entonces, primero deshicieron uno y cuando huyen todos los romanos del primer campamento hacia el segundo, entra el pánico y la moral se baja, ¿no? Al final es una batalla muy dura en la que los romanos intentan escapar cruzando el Ródano, muchos mueren y los que no mueren son asesinados por los bárbaros, ¿no? Es decir, al final 80.000 muertos y más de 40.000 siervos según algunas cifras, ¿vale? Eso para Roma fue impactante. Entonces cuando Mario vence en África, no descansa, cruza, vuelve a Roma y en Roma lo vuelven a nombrar cónsul. Y ahí es cuando le dicen, ahora tu misión es salvar a Roma de lo que viene en el norte. Entonces Mario, en vez de coger al ejército que tiene en África, decide hacer un ejército con lo que ya había en Roma. En Roma, Rufo, que era el anterior cónsul, siempre hay que recordar que en Roma hay 2 cónsules, ¿vale? Pues Mario coincidió con un cónsul que estaba en Roma, en Rufo, y otro cónsul que era él, cuando venció a Yugurta. Ahora él va a Roma y coge el ejército que había creado Rufo y crea otras legiones, ¿vale? ¿Qué hace? Coge proletarios, gente que no podrían ser soldados según las leyes
normales de Roma, porque no eran propietarios, los arman, porque, claro, lograron muchas, a lo mejor, rescatar armaduras y tal de los que fallecieron, ¿no? Es decir, más o menos, a lo mejor, no había un problema en sí de panoplias. Sí. Claro, lo que había problema de personas, ¿no? Y también esto tiende a la estandarización. En la época previa, digamos, la República Romana, Roma tenía 4 tipos de soldados. Los velites, que eran la infantería ligera que iba por delante, sin protecciones, son los que llevan la típica capucha de lobo, seguro que lo viste alguna vez, una lanza, varias jabalinas y un escudo redondo, ¿no? Sí. Vale, después estaban los Plinketh, que son la primera línea, que eran supuestamente los más pobres de entre los propietarios, ¿no? Los Astati, dices Triari, perdona, los Triari, que serían gente veterana o gente con cierto poder adquisitivo, y al final de todo, los Astati o los Pilani, que eran, como bien dice este nombre, el pilar. Básicamente, cuando se luchaban primero los más jóvenes o los más pobres, iban muriendo, y al final estos hombres que tenían una lanza más larga estaban siempre sentados, como esperando la batalla, ¿no? Y cuando estos se levantaban, es que esto estaba muy chungo, porque significaba que iban perdiendo los demás. La misión que tenían estos Astati o Pilani era proteger la retirada de los compañeros. En la historia antigua y en la moderna, cuando más gente muere es en las retiradas. Entonces lo que hacían estos era quedarse clavados, parados en el campo de batalla, como una falange griega, más que como unas tropas manipulares romanas, para asegurar la retirada de sus compañeros. Los que estaban delante se retiraban detrás de ellos, y ellos frenaban el envolvimiento de los enemigos, ¿no? ¿Qué hace Mario? Mantiene 3 de las líneas, ¿no? Los Princeps, los Triari y los Astati, quita los velites, pero eso sí, los unifica, les da a todos la misma equipación, básicamente. Una lorica jamata, una cota de malla, un casco tipo Montefortino, antes cada uno llevaba el casco que tenía, y bueno, generaliza el pilum ligero y el pesado, ¿no? Y aquí entra una historia que no se sabe bien si es verdadera o falsa, que es lo del famoso pilum que dobla, ¿no? Es decir, el pilum es un trozo de madera que tiene delante una zona, digamos, una punta de lanza, pero no es la típica punta de lanza en forma de hoja, ¿no? Es más bien una especie de tubito fino, ¿vale? Eso es para que penetre en los escudos, y si es posible que dé también al que está detrás del escudo, ¿no? Como se dice en Italia, si non è vero, è ben trovato. Eso, justo. ¿Qué inventa Mario? Pues este pilum está unido a la madera por unos tornillos. Él quita uno y pone uno de madera para cuando impacte, se rompa la madera y se doble, y quede colgando la madera del escudo, y al final sea inutilizable el escudo del enemigo. Es decir, me das en el escudo, como llevo colgando un pilum con un trozo de madera, no puedo luchar con él, lo tiro. Vale, eso es lo que dicen que inventó Mario. Realmente da igual que se doble o no se doble, no puedes combatir con un trozo de madera colgando así, ¿vale? Entonces al final cualquier pilum que te lancen te inutiliza el escudo, ¿vale? Al final lo que hace Mario es darse cuenta de que tiene muchas tropas que tienen que aprender a luchar. Esto es importante porque cuando el servicio militar era cosa de propietarios, un padre entrenaba a su hijo a luchar. Es decir, yo, imagínate, soy como los hidalgos, ¿no? Los hidalgos medievales. Sí. Mi única misión es la guerra, ¿no? No pago impuestos porque soy el que va a ir a la guerra, y yo a mi hijo le enseño a luchar. Yo me acuerdo, no sé, tú eres más joven que yo, pero de pequeño había una serie que era el Cid Campeador. El Cid de pequeñito, y se ve como su padre le enseña a luchar, ¿no? Pues esto es parecido. Es decir, en la antigüedad un padre enseñaba a sus hijos a luchar, porque su misión era ir a la guerra. Eso sí, el hijo del obrero, del proletario, que nunca iba a ir a la guerra, porque no estaba en el censo, ¿no? de militares, de soldados, no enseñaba a su hijo. Por lo tanto, cuando Mario se vio obligado a coger a los proletarios y a sus hijos para ir a la guerra,
tuvo que enseñarles a luchar. ¿Cómo les enseñó? Pues gracias a los gladiadores, a los lanistas. A los lanistas, que son los que entrenan a los gladiadores. Rufo, el que era el anterior cónsul, había enseñado a sus soldados gracias a los gladiadores. Y Mario dijo, muy bien, pues yo también. Entonces cogió a los gladiadores y dijo, seguid entrenando a esta gente. Tampoco os compliquéis mucho en enseñarles, que sepan clavar, ¿vale? Que es lo que el gladio romano es de clavar, no es un arma de estoque, no es un arma de florituras, ¿no? Tú te escondes detrás del escudo y clavas, ¿no? Y es el famoso entrenamiento contra el palo, ¿no? Ese palo, que seguro que viste alguna ilustración, es un palo en el que los romanos golpean durante mucho tiempo para fortalecer sus brazos y aprender las técnicas de esgrima, ¿no? Pues los tiene entrenando. Como son gente que tampoco está acostumbrada a la vida de campo, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, cuando tú eres hijo de un agricultor, pues ya te levantas por las mañanas, trabajas en el campo, caminas, pero cuando contratas a un chico de barrio, bueno, pues a lo mejor nunca trabajó, nunca caminó, y entonces tienes que cogerlos y sacarlos a pasear durante horas, todos los días, hacerles más llegar a su destino, que hagan el campamento, que trabajen, para que fortalezcan el cuerpo, ¿no? Y esto es cuando entra la famosa rutina de los legionarios caminar 20 millas, hacer su campamento. Esto se hacía a veces, pero Mario lo generaliza y lo convierte en el estándar del ejército romano, ¿no? Y al final, durante 2 años, está así. Le siguen renovando el consulado porque tienen miedo que lleguen los germanos, los cimbrios, teutones, y más pueblos, ¿no? Que se fueron uniendo a ellos. Y todo esto, mientras él sigue entrenándose, estos bárbaros están dando vueltas por Hispania, llegan a la zona del Moncayo, no se sabe muy bien por qué, pero no penetran más en Hispania, dan la vuelta y suben hacia las Galias, llegan a la zona del actual París y allí viven durante un par de años hasta que deciden atacar Roma de nuevo. Esta vez quieren ir hacia el interior, no como cuando Arausio, que se quedaron en la zona norte, la zona de Marsella y por ahí, sino van a penetrar hacia Roma, ¿no? Y lo hacen de una forma inteligente, que es un doble ataque. Por un lado van a ir los cimbrios y por otro van a ir los teutones y los ambrones, los ambrones son un pueblo de la zona de Suiza que se unió a estos bárbaros cuando vieron que eran... Esto es algo que lo quiero decir porque es importante. Cuando hablamos de invasiones bárbaras, cuando atacan un territorio, lo destruyen, o bien se le une a ellos. Es decir, depende un poco el cotarro. Si es una zona que queda, así me entiendes, un pueblo que ya se ve que no va a crecer porque no tiene territorio. Él mismo ve que llega una horda y se apunta. Dice, ¿a dónde vais? Vamos a saquear esta zona, vamos a coger tierras de cultivo muy ricas en el sur. Entonces se une a ellos. Dice, pues yo también me apunto. Eso le pasó a los visigodos, le pasó a los hunos, todos los pueblos van cogiendo otros. Y se va haciendo una gran bola de nieve. Y al final, cuando hablamos de visigodos o de ostrogodos, se nos olvida que dentro se iban sármatas, iban alanos, iban suevos, iban todos mezclados. Una especie de... Era más rico, era algo más complejo. Sí. Entonces, aquí se van uniendo muchos pueblos. Y deciden unos atacar por la zona de Marsella, que ahí es donde está Mario. Mario le toca proteger la zona occidental de Italia y pone su cuartel general en la zona cercana a la Marsella, ¿no? A la Provenza, a la provincia, que es como, de ahí viene el nombre Provenza, la provincia. Y su misión es proteger ese flanco, mientras que el otro cónsul, se me acaba el nombre ahora mismo, junto con Sila... Rufo, era. No, Rufo era el cónsul anterior. No, aquí hay muchos nombres de cónsul. ¿Y eso que solamente había dos? Tú ten en cuenta que cada año hay 2 cónsul. Sí. Está Mario y otro. Espera, voy a buscar el de... Sí, que tuvo varios compañeros de baile. Sí, claro, cada año cambiaba. Él no. Él siempre era uno, pero después cambiaba a otro. Y en este consulado... Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Espera. Bueno, es igual, tampoco nos vamos aquí a parar
el hilo argumental. Sí, Su además, colega de consulado en el 102, Aurelio Orestes. O sea, no lo conoce nadie. sí, lo único Orestes Pues, por Flavio Orestes, pero eso es otra historia. sí. Pues bueno, es de la familia, pues. Pues aquí, ¿qué hace Mario? Pues en la zona de Provenza hace un gran campamento enorme, crea hasta un canal que se llama el Canal Mariano para suministrar comida a ese campamento. Ahí tiene un gran ejército y llegan los ambrones y los teutones. Él dice a sus tropas, no salgáis del campamento. Y los ambrones y teutones comienzan a asediar el campamento. Empiezan a ver que no quieren salir los romanos, empiezan a insultarlos, les llaman de todo. Insultos que ahora serían políticamente incorrectos, ¿no? Les dicen que si no salís vamos a ir a Roma y violar a vuestras mujeres, cobardes, no sé qué, de todo. Y los soldados los romanos tienen ganas de salir, ¿no? ¿Por qué hace esto Mario? Porque primero los romanos, tras la batalla de Arausio, pensaban que los germanos eran, no sé, monstruos altísimos de 1,90 m, que echaban fuego por los ojos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? O sea, gente verdaderamente bárbara. Entonces, ¿el juego de Mario cuál es? Hacer que conozcan a su enemigo, que vean que, bueno, que al final son 1 centímetro o 2 centímetros más alto que ellos, no son tíos de 1,90 m, que también andan como ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos bárbaros tienen un problema, que son 100.000 tíos que no pueden aguantar mucho tiempo en un sitio, porque no tienen logística. Una vez que comen todo lo que hay en un territorio, tienen que moverse, como las plagas de langosta. Entonces, están un tiempo y marchan. Y Mario queda en su retaguardia. Y es cuando avanzan, él decide ir detrás de ellos. Y ahora los va siguiendo, como las típicas películas del oeste en la que avanza el 7º caballería y los indios van por las colinas por encima. Pues aquí es así. Digamos, Mario va detrás hasta que encuentre el sitio que él considera el mejor para la batalla. Y ese es Aqua Sestiae. Es un lugar. Hice una ilustración basándome un poco en Google Earth del campo de batalla. Hicimos esta ilustración del lugar de la posible batalla y un poco cómo fue. Básicamente tenemos aquí en el campamento romano, aquí la ciudad de Aqua Sestiae, aquí tenemos el campamento, hay un río aquí, y en este río, claro, cuando llevas un par de días en una zona tienes que beber, ¿no? Entonces bajaban gente a por agua, aguadores, con sus mulas a por agua, y los bárbaros les atacaron, hubo un conato de batalla, y Mario no cayó en la trampa, porque lo que querían los bárbaros es que bajasen todos y comenzar la batalla, ¿no? ¿Cómo se hace la batalla? Pues Mario decide él cuándo luchar. Manda tropas aquí a esta montaña, un bosque que hay, este bosque que hay por aquí, esconde tropas en el bosque, caballería, para hacer un ataque por las alas. De noche los manda a ir aquí, van, se esconden en el bosque y decide bajar el ejército. Lo baja, comienza una batalla muy dura y cuando ve que está todo el ejército por aquí bárbaro, ¿qué hace? Saca la caballería y les ataca por la retaguardia. Comienza la huida, primero destruye el campamento de los ambrones y después el de los teutones. Y bueno, consigue una victoria aplastante. Se calcula, no sé si eran 30.000 o 40.000 los guerreros bárbaros, acaba con todos. Las mujeres luchan en la defensa del campamento porque prefieren morir libres que ser esclavas de Roma. Matan a sus hijos. Bueno, es algo que es muy duro, pero bueno, era lo que era la época. Sí, ciertamente es remarcable el asunto de la disciplina y saber aguantar y poder decidir cuál es el escenario óptimo para dar la batalla.
porque su sobrino político, Julio César, en Alesía, pudo ver enfrente a Vercingetorix, que también era una monarquía electiva, creo que también por un año, y ciertamente no pudieron los aliados de Vercingetorix, que venían supuestamente a librar el sitio, aguantarse y seguir las órdenes de este líder galo, y atacaron de mala manera, y al final acabó entregando la espada, como se conoce en esa famosa escena, frente al sobrino político de Cayo Mario, Julio César. Sí. Pues al poco que él ganó, el cónsul de ese año, que era otro, ya no era el que habíamos, sino otro cónsul, porque él iba renovando contratos, ¿no? De consulado. El nuevo, Catulo, se enfrenta al otro ala, ¿no? Al otro ala de bárbaros que entraron por la zona de Venecia, más o menos, un poco así para que nos entendamos. Estos rodearon toda Suiza por el norte, en la Helvecia, y atacan por la zona de Eslovenia, la zona de Venecia, entran por ahí. Y una escena que es fuerte, ¿no? Es decir, el río Po, en Roma, Catulo decide crear su campamento en la zona sur del río, que es la que está protegida por el río, crea un puente y hace una especie de avanzadilla, otro campamento pequeñito para proteger el puente en el otro lado, ¿no? Y los cimbrios, pues que vienen de las montañas de los Alpes, al llegar a la llanura ven el campamento romano, el río, y comienzan a destruir el puente, mandando troncos de madera que bajan río abajo y van golpeando los pilares del puente, ¿no? Y a la vez que hacen esto, comienza un ataque. Entonces los que están en el lado norte del puente, protegiendo la entrada del puente, cuando ven que el puente empieza a ser golpeado por los troncos y empieza a correr peligro de que se caiga el puente, empiezan a huir. Hay una desbandada grandísima. Y ya es cuando llegan ya los bárbaros y comienza un ataque, mientras que huyen. Todos entran en pánico, los oficiales entran en pánico, y hay un grupo de centuriones que son veteranos de guerra y deciden tomar el poder. De hecho, matan al jefe, al general. Uno de ellos mata a su general para tomar el mando. Y con su decisión, que es alguien diría es una tradición, ¿no? Porque mata a su general, que era un cobarde, lo matan y comienza la defensa. Organizan la defensa para hacer una retirada organizada del puente. Cosas de la vida, a ese centurión, en vez de condenarlo a muerte, le dan digamos, la condecoración más grande que tiene Roma, que es la corona graminia, por salvar a un ejército. Y le dan lo más porque su acto, es verdad, que fue digamos, una insubordinación, un motín, pero salvó al ejército y le condecora. Cosas interesantes. Después, ¿qué pasa? Claro que Mario, nada más vencer en Aquasistía, y se entera de esto. Y manda a su ejército, y él mismo, en vez de ir a Roma a hacer el desfile triunfal por vencer, se va hacia Venecia. Deja Marsella y se va a Venecia. Y ahí se une a otro nuevo cónsul, al cónsul, digamos, a Catulo, pero ya Catulo, él no su general que murió asesinado por sus hombres, no, sino el propio Catulo con su nuevo ejército se va a luchar contra los cimbrios. Y ahí viene la batalla de Bercelas, que tampoco voy a contar toda porque al final en la batalla de Bercelas es un intento de Canás. Es decir, tú tienes un ejército con miles de bárbaros. Lo que hace Roma es, en el centro pone al cónsul, que no es Mario, y en las alas Mario se encarga de las dos alas, tiene sus tropas en las dos alas. La idea ¿cuál es? Que un cónsul retenga al ejército mientras que Mario avanza y lo embolsa, ¿vale? Claro, lo más complejo en teoría es el avance por los lados y el embolsamiento, pero claro, cuando estamos hablando de tanta gente, también el que está soportando el envite va a luchar mucho. De hecho, es un éxito esta operación. ¿Por qué? Porque los germanos atacan en oleadas. Fallece una oleada y ataca otra, y otra, y otra, y otra. Pero llega un momento que cuando se quieren retirar unos, chocan con los que avanzan.
y se produce un embotellamiento entre los propios germanos. Y es cuando Roma aprovecha y los envuelve. Y digamos, la batalla continúa en el campamento bárbaro, donde las mujeres también luchan hasta la muerte. En resumen, esta batalla es otro éxito, o sea, más todavía que Aquae Sestiae, porque había más bárbaros aquí, pero comienza una lucha interna entre los romanos por ver quién era el vencedor. El otro cónsul, claro, el otro cónsul había hecho una cosa, que es que todos los pilum que tenía, todas las jabalinas, les había puesto el nombre de su ejército, o sea, su nombre. Y en el recuento de muertos había más muertos de la zona central que por las alas. Pero es lógico también, porque claro, la zona central se queda quieta mientras que las alas avanzan. Por tanto, la zona central puede estar sacando pilum de retaguardia. Es decir, yo lanzo mis pilum, las 3 primeras líneas a las 4, y los de atrás me pasan más, y puedo estar lanzando. Mientras combato las 2 primeras filas, las de atrás pueden estar lanzando. Mientras que los que avanzan solo llevan 2 en cada mano. O sea, llevan 2 y solo pueden lanzar 2. Al final, en el recuento de muertos, parece que la victoria es más del otro cónsul que de Mario. Y ahí comienza un problema. ¿Por qué? Porque Sila, en el juicio o la investigación para ver quién era el héroe, habló mal no habló a favor de Mario, sino del otro. Entonces ya la relación es totalmente... Sí, que no, ya van 2, ya va no, lo de... No era testigo, pero había esa acendrada relación en el pasado y que influye en la percepción. Sí. Y después aquí, bueno, Catulo, digamos, queda como, al final, como venció en Aquae Sestiae, Mario, y como venció también parte en Bercelas, se le da el triunfo a él. Y es el que lleva todos los honores a la victoria. Y bueno, él llega un momento que ya no hay amenazas y ya no le van renombrando. Hay un problema, que es el comienzo de la siguiente guerra, la guerra de los Soki, la guerra social, o la guerra de los aliados, que es como se llama, ¿no? Que es el tema de la ciudadanía. Cuando se acaba la guerra, siempre hay que repartir algún triunfo, ¿no? Hay que repartir tierras a los vencedores o repartir cosas. Y en este caso, Mario tenía un problema, que era que el territorio en el que se luchó no era un territorio nuevo, era un territorio propio de amigos de Roma. Entonces, claro, van a repartir territorio que pertenecía a aliados de Roma. Y lo van a repartir solo entre los ciudadanos romanos, porque Mario pedía que se repartiese también entre los aliados, que a los aliados les diesen la ciudadanía, porque en el fulgor de la batalla no se oían las leyes. Todo el mundo hablaba la misma lengua, ¿no? Que era la lengua de la guerra, ¿no? Al final Mario proponía que a los soldados itálicos se les diese la ciudadanía romana. No se hizo, y bueno, eso fue aumentando todavía más el rencor de algunas ciudades itálicas contra Roma, y estalla la guerra social, ¿vale? Bueno, sí, que ciertamente sea un problema largo, porque cuando vemos incluso en la película La caída del Imperio Romano, aquella que se hizo precisamente en España, la ciudadanía romana sigue estando ahí, se la damos, no se la damos, estamos hablando prácticamente... Sí, claro, el primer paso fue concederla. Son 300 años largos de diferencia. Primero fue a los itálicos, ¿vale? Después fue a lo mejor a ciertas ciudades. Y después ya se dio a todos los ciudadanos romanos, a todos los ciudadanos que vivían en Roma, ¿no? A todos, hombres libres que viviesen en Roma, ¿no? En Roma como imperio, ya no Roma como ciudad, ¿vale? Y nada, así después viene la guerra social, que bueno, hay mucho que contar, pero Mario participa poco, porque ya es mayor y participa en una batalla en la que anda Sila por ahí dando vueltas también, pero bueno, no tiene mucho éxito. Pero eso sí, usa su táctica de solo luchar cuando él quiere, no cuando lo obligan, ¿vale? Y ahí también le insultan en una batalla porque no quiere luchar. Él dice, no, ya decidiré yo cuando lucho. Y después empieza, bueno, la famosa guerra civil con optimates y populares, ¿no? Por ver un poco las tendencias políticas que hay en Roma. Hay que entender esto mucho, porque al final tiene que ver también con Pompeyo y Julio César, ¿no? Al final había... Y con el frente interno. Sí, el frente interno, digamos, es las famosas luchas políticas, ¿no? Del final de la República. Había dos facciones, más que bandos
que partidos, ¿no? Porque eran facciones. O sea, en las familias romanas, unos aristócratas tendían a una visión optimate, en la que, bueno, unas élites gobernaban, y otros, y esos optimates, cosa que nos puede parecer extraño, estaban a favor de ideas que no son típicamente romanas. Por ejemplo, en la agricultura estaban a favor de los latifundios, de grandes plantaciones, de la mano de obra esclava, mientras que los populares, que eran aristócratas también, creían que la forma de que Roma sobreviviese o volviese a ser grande era volver a las raíces romanas, es decir, pequeños agricultores que tuviesen sus fincas para dar de comer a su familia, pero también para poder ser soldados y tener propiedades, ¿no? Al final había una visión un poco más conservadora, aunque ahora mucha gente cree que los populares, ¿no?, son más revolucionarios de izquierdas. No, realmente eran revolucionarios, pero para volver hacia atrás, hacia lo clásico, ¿no? Ahí revolucionarios pero conservadores de la tradición. Sí. Digamos que estaban en contra del latifundismo esclavista, que era la forma en la que los senadores veían más eficaz para explotar sus tierras. Es decir, sus tierras muy grandes, con trabajadores braceros, hay que pagar jornales, ¿no? Mientras que si tengo esclavos, solo tengo que pagar la comida. Entonces se tendió hacia cada vez más esclavos. De hecho, cuantas más guerras tenía Roma, se producía la paradoja de que los soldados que conseguían las tierras se arruinaban. ¿Por qué? Porque conseguían 1000 esclavos que los usaban de mano de obra en Italia. Y eso quitaba trabajo a ese soldado. Cuando ese soldado dejaba el ejército, ya no tenía trabajo porque era bracero. O tenía una pequeña finca que ya no podía competir en precios con la finca del senador que tenía 5000 esclavos. Entonces al final se fueron desapareciendo las pequeñas tierras. Y sí, eso es importante porque si eres soldado, no es como ahora que eres soldado del año, los 12 meses, sino que evidentemente las campañas, por ejemplo, en invierno no se combatían, y en invierno tampoco es buena época para plantar ni para recoger. Sí, pero sí, y para por plantar, tanto, sí, esa dualidad para del soldado que era reclutado, a pesar de que pudiera ser rico porque tenía propiedades, pero evidentemente tenía esa dualidad de que tenía que encargarse de ser soldado, pero también de sus tierras, de poder tener una cierta actividad económica. De hecho, por ejemplo, el Idus de marzo y tal es el comienzo en el que empezaban a ser, digamos, el reclutamiento, ¿no? Es decir, ya para empezar a combatir. ¿Por qué en marzo? Porque hay muchas cosechas que se plantan en invierno, se plantan en enero. Otra cosa es que después se recojan en octubre, ¿no? Y empezaba un poco la guerra en los periodos de más tranquilidad de las cosechas. Pero ¿qué pasa? Que eso funciona cuando es una guerra en la península itálica, que a los 5 días de acabar el servicio militar estás en tu casa. Pero cuando vas a una guerra en Hispania, en la que te van obligando a renovar contratos porque no te dan opción y te plantas 3 años en un pueblo de mala muerte, en territorio vaqueo, ¿no? En mitad ahí, en Segovia, vigilando algo y no consiguiendo nada de botín, cuando acabas el servicio militar y vuelves a tu casa, te encuentras que tu mujer tuvo que vender la mitad de la finca porque no era capaz de pagar los salarios de los obreros, ¿no? Y entonces tú estás arruinado. Y de hecho, cuando te arruinabas, la condena era la esclavitud. O sea, cuando una persona una forma de ser esclavo era por deudas. Entonces, claro, se daba la paradoja de que mucha gente libre acababa siendo esclavo por impago de deudas. Si no podías vender tus tierras porque ya no te quedaban, entrabas en esa figura del esclavo por deudas, ¿no? Es decir, es una situación muy compleja. Hubo gente que intentó reparar esto, por ejemplo, gente conservadora como Escipión lo intentó, y después hubo gente del bando popular, como los rufos, los gracos, perdón, los dos gracos, los hermanos Graco, que intentaron un reparto de tierras, quitar grandes latifundios, restringir su tamaño y con el sobrante de tierras repartirlo entre gente proletaria para que tuviesen acceso a la propiedad y así poder cultivar el campo y tener más soldados también, porque claro, para ser soldado necesitabas tierras. Claro, todo esto eran reformas previas a Mario. Cuando Mario ya llega a ser proletario,
ya no es tan importante el tema de repartir tierras, porque ya hay soldados sin tierras, ¿no? Los proletarios. Y bueno, comienza la famosa Sánonas, es decir, al final hay que mantener contento al pueblo de Roma. Tú ten en cuenta que Roma llegó a ser 1 millón de habitantes y se calcula que a lo mejor había 200.000 o 300.000 que no trabajaban en nada, que se dedicaban a vivir de la sopa boba. Y se dio paradojas posteriormente en Roma, que incluso había gente que no trabajaba ni hacía nada y no tenían soldados, porque no querían ser soldados nadie. Esto es un problema que tuvo Roma en la época ya del final, es decir, sí. Los romanos no querían ser soldados. Que ciertamente el tema de los patricios con las fincas, cosa que luego enlazará también con la Edad Media, porque se fueron retirando de las ciudades, sus propias fincas amuralladas, un poco prefigurando lo que luego será después del 476 en adelante. Pero sí, ciertamente todas las historias no nacen un día, se levantan por la mañana, voy a hacer la Edad Media. No, van cogiendo vuelo durante un cierto tiempo, y ciertamente, por ejemplo, esta situación de los esclavos y las fincas grandes, los latifundios, tiene eco, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Emilio Ablanedo lo explica bastante bien, con unas pocas familias que tienen miles de esclavos, pero la mayoría son, es diferente la zona de Luisiana, de la de Tennessee, y por lo tanto ciertamente este tipo de debates se dan en otras épocas. Sí, Antonio, bueno, yo con Ablanedo tengo varios programas, es amigo mío, y tenemos que muchos sudistas no tenían esclavos o tenían uno, o sea, y otros tenían 100. Es decir, el tema era ese, ¿no? Igual que ahora, igual que digamos en la época de Roma, ¿no? Bueno, al final de todo esto, ¿qué sucede? Que Cayo Mario entra en conflicto con los optimates, y es la famosa guerras civiles en las que Sila es elegido cónsul, pero sobre todo es el elegido para luchar contra una nueva amenaza que hay en la zona de Grecia, Mitriades, y a los populares no les gusta que sea Sila el que vaya a la guerra, y hacen una especie de fuego legal y le quitan el poder. ¿Qué pasa? Que Sila ya había reclutado un ejército, tenía un ejército para ir a Grecia, y lo que decide es ese ejército, ya que me lo quitan, les pregunta al ejército si son fieles a esa Roma que le quitó el poder o a él, y el ejército le dice que a él. Entonces Sila es el primer general que invade la ciudad de Roma. O sea, Roma era sacrosanta, ¿no? Había un perímetro que no se podía entrar con armas. De hecho, cuando hay un desfile triunfal se entraba sin armas, es decir, no era muy fácil tener armas en Roma. Había un Pomeranium, que era una zona sagrada en la que no se podía tener armas. De hecho, los pretorianos no llevaban toda su panoplia, llevaban parte escondida, es decir, no, era un tema complejo. Es decir, el cine cuenta cosas que tampoco son del todo verdad. De hecho, un ejemplo es los lictores. Cuando un magistrado iba por la calle, iba acompañado de unos escoltas que iban con unos haces de madera, seguro que te suena, que van así sujetando unos haces de madera, los fascios. El fascismo viene de ahí, que cuando eran en Roma iban solo la madera, y cuando salían de la ciudad de Roma ya le metían un hacha como símbolo de imperio militar, ¿no? Es decir, fuera de Roma se ponía el hacha, pero dentro no, porque cambiaba, digamos, el poder que tenía el magistrado, ¿no? De ser un poder civil a un poder militar. Bueno, él ataca la ciudad, hay combates en la ciudad, y Mario escapa, se refugia él solo en las cuevas, huye, dicen por aquí, como una bestia que vive de cueva en cueva, logra escapar hacia África, vive en las ruinas de Cartago, hasta que cuando Sila está en Grecia, hay otro golpe de mano en la que los populares vuelven a tomar el poder, y Mario regresa, y es cuando le nombran cónsul ahí en ese consulado que tiene de última hora. Bueno, al final fallece, y lo importante es su legado, ¿no? ¿Su legado cuál es? Un ejército en el que se alistan proletarios a cambio de un salario, y con algo muy importante, que es que comienza a ser más fieles a su general que a Roma. ¿Por qué a su general? Porque el general es el que les da el éxito o el fracaso. Es decir, dependiendo qué general sea el tuyo, puede ser un ejército que no logre nada,
o ser el ejército de Julio César en las Galias, ¿no? Triunfador, que tiene botines, que tiene saqueo, que tiene gloria. Entonces al final se te va haciendo con tu general una vinculación que es más poderosa que a Roma. Y cuando un general te dice que hay que atacar Roma, que hay que cruzar el Rubicón, lo cruzas con él. Aunque sabes que estás haciendo algo ilegal, sabes que tu general se lo merece. Entonces esto llega en la época de los grandes generales, ¿no? Romanos, que es el fin de la República, que los triunviratos, ¿no? Tanto Pompeyo era un gran general, ¿no? Que venció a los piratas, como César era un gran general que conquistó las Galias, ¿no? Pues eso llevó a un choque de titanes, al que se unió que Julio César era bien visto por los populares porque era el sobrino de Mario, y Pompeyo era bien visto por los optimates, ¿no? Al final, la guerra civil ya tenía sus generales para enfrentarse y sus ejércitos, que no eran el ejército de Roma, sino al final que el ejército de cada general. De hecho, hay una frase que siempre leo al final de mi libro, no es spoiler, a ver si lo encuentro. Hombre, no puede ser spoilers después de eso, más de justo. 2000 años. Eso, justo. Es una frase de Mommsen, que es uno de los historiadores más importantes del siglo XIX en historia de Roma, que dice lo siguiente: ejército permanente, casta de soldados, guardia personal, todas las instituciones que son el sostén de la monarquía estaban ya vigentes en el orden civil y en el orden militar. No faltaba más que el monarca. Y el monarca podemos decir que es o Julio César o Augusto, ¿no? Que comienza el imperio. El imperio para mí es una monarquía con apariencia de república, ¿no? Sí, Como... ciertamente sería una sucesión de hechos porque sí, Augusto sería el primer emperador, aunque igual... Hay gente que le llaman, lo llevan al siguiente, pero sí, porque él nunca se llamó emperador. A eso iba, que la historia le ha otorgado el hecho de ser el primer emperador como el primer Augusto, el primer César y todo esto, pero ciertamente él un poco como también pasa en el reino de Jerusalén, el primer, lo que podríamos considerar el que hizo de facto el primer rey, ¿no? El primer rey. Nunca, no, yo en la tierra de Jesús no quiero llevar la corona, de una cosa así simbólica, protector. Cromwell tampoco se hizo rey, y ciertamente fue como una especie de rey laico, un rey republicano. Pero ciertamente, si Augusto pudo haber sido conceptualizado por la posterioridad como el primer emperador de Roma, es porque existió Julio César antes que él. Y para que existiera Julio César tuvo que estar Cayo Mario antes que él. Por lo tanto, es una sucesión de acontecimientos y de personas. Pero sí resulta curioso eso, porque citabas, creo que en el libro citas el tema de la negligencia respecto al ámbito interno, corrupción generalizada, sobre todo en las facciones, en el tema político. En las élites, más grandes, que buscaban eso, cada vez más su poder interno dentro de Roma que el bienestar de la ciudad, ¿no? Que tronca, como comentaba antes, respecto al final, porque los patricios parecía que tenían más interés en el año 400 y pico en negociar una especie de paz con los invasores, que reconocer a Roma como un elemento de unidad, pagar los impuestos, pagar a los ejércitos, y eso al final ayuda a... Bueno, es que Roma me está exigiendo demasiado para el tema de las fincas y que pague muchos impuestos, con lo cual me voy a negociar con los otros y así trato de soslayar el poder que todavía queda en Roma. Y al final pues acaban logrando que caiga. Sí. Lo cual ciertamente es alucinante, pero hay conceptualizaciones de facciones que piensan lo mío es lo mejor y yo tengo la verdad, la virtud, y yo voy a conseguir lo que otros no han conseguido, que al fin y al cabo es esa idea de ¿con quién voy? ¿Con mi general o con Roma? Bueno, pues a veces alguna gente va con su familia antes que con el país. Sí. Ahí es indiscutible. Pues no sé si con esto dimos una explicación breve de Cayo Mario y sus tiempos. El que quiera saber más, pues tiene aquí el libro. Sí, en algún momento será disponible otra vez. En algunos lugares se llega a poner por 190 euros, creo que en casa de yo digo siempre a la editorial que tiene que imprimir más. Hicieron una impresión en enero, la agotaron,
yo creo que es hora de volver a imprimir más y de hecho tengo más páginas, una especie de edición ampliada que ya está enviado, espero que se animen ya a publicarlo, porque Cayo Mario se lo merece y que yo sepa, sigue siendo el único libro en español sobre él, hay novelas, que está bien la novela, pero es una novela, y si es que es un ensayo divulgativo, que se lee como una novela, Cayo Mario, por ahora es el único que hay. A lo mejor aparece de aquí a otro tiempo otro, pero yo creo que si queréis no solo conocer a Cayo Mario, sino la Roma de la época, tenéis que leerlo. No es porque sea mi libro, sino porque Sí, si no fuese mi libro me gustaría. porque además de la Tiene muchos fallos transformación también, y las como todo. reformas que hizo, incluyendo, por ejemplo, apunté el tema del estandarte del águila, era una biografía distinta, que parece que era un hombre nuevo. Sí, a ver, Una nueva figura. ahí cuando, digamos, cuando viene el caos, ¿no? Y comenté antes del tercer fundador. En el caso de Roma, a veces necesita alguien nuevo que surja, ¿no? Como un milagro traído por los dioses. Y ahí es un poco la exageración de su vida, ¿no? Si tú lees a Plutarco, dice que es un hijo de braceros, ¿no? Un hijo de lo más pobre que había en Arpinio, ¿no? Ahí eso es imposible. En la antigüedad, esas historias de hombre rico, hombre pobre, ¿no? De hombre pobre que se hace rico, ¿no? Era muy difícil. Realmente él era seguro de una clase media propietaria en una zona rural y con eso tuvo acceso a la clase de los equites, ¿vale? Es decir, a la caballería. Porque cuando sirve en la guerra de Numancia, sirve como caballería. Por tanto, no era pobre. Porque tenías que tener dinero para un caballo, ¿me entiendes, no? Ya eso ya te marcaba como una clase media alta, ¿no? No era optimate, no era de familia patricia, pero tampoco era pobre. Y surge como un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque no estaba vinculado a ninguna gran facción. Era, bueno, un cliente de una familia, Metelo, pero bueno, era cliente, no era miembro de la familia Metelo. Y surge como una esperanza de ese hombre nuevo. Después todo se edulcora y todo se aumenta. Es decir, esto hay que tener en cuenta que nosotros vivimos de relatos hechos por gente. Es decir, cuando leemos Plutarco, pues hay que entender que Plutarco escribe en la época de los emperadores, ¿no? Y claro, hay que dar también mucho éxito al creador de toda la familia Julia, ¿no? Es decir Cayo Mario no es de la familia Julia, pero se casa con la familia Julia. La familia Julia es el mayor pedigrí de la historia de Roma, viene de los primeros patricios, ¿no? De los primeros creadores de Roma, pero no había tenido consulados durante mucho tiempo, había como venido a menos. Y casarse con el hombre de moda de Roma, que era Mario, le dio un empuje a la familia Julia. De hecho, por ejemplo, la Eneida famosa, no sé si conoces el libro, la Eneida, es un pedido que hace Augusto para que den boato más pedigrí a su familia. Y es cuando lo vinculan a Eneas, que escapa de Troya, tiene una vida parecida a la Odisea y funda después una pequeña ciudad que es el origen de la familia que crea después Roma, ¿no? Pero al final los emperadores intentan buscar, ¿no? Como el rey David, ¿no? Sus antecedentes en el origen de Israel, ¿no? Pues esto es parecido. Y Cayo Mario es verdad que es como el hombre nuevo que se vincula a la familia de pedigrí, ¿no? Sí, El nuevo rico que compra el título de noble. esto lo vivimos ahora porque también un tal Xi Jinping trata de hacer su propia biografía diciendo que era un hombre de campo, que estuvo de bracero prácticamente en la época de la Revolución Cultural, pero ciertamente era alguien de la parte represaliada. Sí, pero sus padres eran parte del partido, es decir, Sí. Fueron represaliados porque eran líderes Sí. del Partido Comunista. Pero él rehace su propia biografía Sí, para sí, quedar sí. mejor, con lo cual esto ha pasado con Plutarco, pero pasa ahora todavía. Así que, ciertamente, pues sí, igual podríamos dejarlo aquí, deseando que la gente que haya llegado hasta aquí pues busque con fruición cuando salga esa nueva parte, esa nueva edición O si no, la esta, que van a sacar más dentro poco, espero, la normal. Por ahí queda alguno, por ahí. Y si no, tengo yo alguno disponible en mi casa. Por lo tanto, si quieren que se pongan en contacto conmigo, con Francisco García Campa, Belum Artis, que es también como me conocen, y puedo hacer llegar alguno todavía. Me quedan 4 o 5.
Están aquí escondidos ahí atrás. Pues me he agradecido por esta circunstancia y creo que conviene decir otra frase como es: una vez creímos en que Roma valía la vida de un hombre bueno, creámoslo de nuevo. Él era un soldado de Roma, honrenlo. Esto es Lucila a los pretorianos, pero también podría servir para el final de Cayo Mario. Sí, sí. Pues hay que honrarlo. Al padre de las mulas de Mario. Bien. Que el que lea el libro sabrá las dos teorías sobre su nombre. ¿Por qué mulas de Mario? Pues igual en algún momento volvemos. Hasta aquí hemos llegado y ni quieres hacer una despedida o decir algo al final. No, yo, muchas gracias por invitarme a tu canal, y también voy a hacer un poco publicidad de mi canal de YouTube. O sea, aparte de ser autor de este libro, ¿no? Como historiador, este libro es el fruto de mi trabajo fin de grado, de la carrera de historia, y me animé a hacerlo libro, ¿no? Y aparte de esta, digamos, de esta faceta de escritor, yo soy también youtuber, tengo un canal de YouTube como tú, que es Bellum Artis Historia Militar, que animo a la gente a seguir para aprender también de otras partes de la historia, no solo de Roma. El que se anime ahí a ver Bellum Artis Historia Militar, estoy allí todos los días también contando historias. Bien, pues hasta la próxima.